buenos días amigos televidentes y radioescuchas. Estamos observando las imágenes de lo que fue el terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter que sacudió ayer en horas de la mañana a nuestro vecino del norte, Colombia, y que hasta el momento ha cobrado la vida de 132 personas y además hay al menos 188 desaparecidos. Una tragedia lo que sufrió Colombia, principalmente ciudades como Cali, como Pereira, esta última que es la que concentra mayor cantidad de fallecidos, de personas sin vida, producto del desplome de los edificios, de distintas estructuras. Lo mismo en Cali, en el sur de esa ciudad, donde también hay una cantidad considerable de personas que todavía no han sido encontradas. Nos solidarizamos con nuestros amigos, vecinos, incluso quienes tenemos familiares en Colombia, lo cual pues generó una gran preocupación porque aquí en el Ecuador ayer aproximadamente 7:30 de la mañana sentimos un temblor. Se movió Quito, se movieron algunas localidades como Santo Domingo, incluso en la playa, en Manabí. Sin embargo, desconocíamos dónde era el epicentro hasta que con el paso de los minutos se confirmó que no era un temblor en el Ecuador, sino que era un terremoto y que se localizaba en el Pacífico colombiano, en el sector de San José de El Palmar, en el departamento del Chocó. Una gran magnitud, 7.4 como les dijimos. Vamos a ver un reporte que hemos hecho, un resumen sobre estos hechos tan lamentables y sobre todo imágenes que son muy impactantes. Se trata del terremoto más fuerte que ha golpeado a Colombia en la última década, según medios locales de ese país. El sismo de magnitud 7,4 sacudió a la nación sudamericana ayer lunes. El epicentro se ubicó en la localidad de San José del Palmar, en el departamento colombiano del Chocó. Ojo por esta pared, muchachos. Más de 1.500 viviendas resultaron afectadas en Cali, Manizales, Pereira y otras ciudades, catapultando a comunidades a un estado de desastre nacional. En tanto, las víctimas mortales siguen en aumento. De acuerdo con cifras oficiales, son más de 100 fallecidos. Además, se contabilizan decenas de heridos. Hasta ahora, los equipos de emergencia se apresuran en la búsqueda y rescate de sobrevivientes atrapados bajo los escombros. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien apenas asumió el cargo el viernes, convocó a un comité de emergencia para liderar personalmente los esfuerzos para intentar rescatar a las personas atrapadas en los restos. Líderes internacionales en Estados Unidos, Sudamérica, Europa y Medio Oriente también se han comprometido a apoyar las operaciones de rescate en curso. El movimiento telúrico se sintió con fuerza incluso en Quito y Panamá, informó el Servicio Geológico colombiano. Anaís Estrada, Noticias 7. Por cierto, 47 réplicas se han registrado en Colombia desde el movimiento telúrico. No deja de temblar nuestro vecino del norte, pero a propósito de lo sucedido, la ayuda por parte del gobierno de Ecuador no tardó para el pueblo colombiano. En una publicación en X, el presidente Daniel Noboa manifestó que se expresaba toda la solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por este sismo. Colombia, Ecuador está con ustedes, escribía Daniel Noboa. Y también mencionaba que se pone a disposición de nuestro vecino del norte el equipo de bomberos de rescate USAR, que está compuesto por 47 rescatistas, también por canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días. Dice el presidente Noboa que estamos listos para movilizarnos cuando lo requieran. Este equipo USAR EQ01 también tiene personal capacitado para intervenir en escenarios de búsqueda y rescate urbano conforme a los estándares internacionales y de hecho ya estuvieron hace unas cuantas semanas en Venezuela y por eso están dispuestos a retornar o a salir de nuevo del país, retornar hacia el norte, ir a Colombia en el caso que así lo necesiten. Sin embargo, información que ha circulado de parte de las Naciones Unidas, Colombia todavía no había pedido esta asistencia internacional. Con sus equipos locales mencionan que podrían atender esta emergencia en cuanto a la búsqueda de desaparecidos y de remoción de escombros.
Sin embargo, reiteramos, el Ecuador estaba presto para que llegue la llamada desde Colombia y pueda entonces movilizarse el equipo nacional para rescatar y salvar vidas, sobre todo en ciudades, como ya lo dijimos, como Pereira, como Cali. Más adelante tenemos imágenes del aeropuerto de Pereira, que es una ciudad ubicada en la zona cafetera, esto es en el centro oeste del país, donde el aeropuerto empezó a tener afectaciones tan grandes que están suspendidas sus operaciones. Hubo mucho temor también en Bogotá, por ejemplo, los edificios se movían bastante, incluso había programas radiales que estaban en vivo y decían, por favor, mantengamos la calma y evacuemos según los protocolos, que es importante que aquí en Ecuador también se puedan empezar a aplicar. En Cali, en zonas donde hay hospitales o edificios un poco más antiguos, se registraron estos tipos de daños. Este es el aeropuerto de Pereira. Vamos a escuchar un poco también del ambiental y observar cómo se movía absolutamente todo. Imágenes impresionantes del aeropuerto de Pereira, departamento de Risaralda. En total son 8 las terminales aeroportuarias que en estos momentos no están funcionando. Las digo brevemente: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura, Cali y Popayán. Es decir, el Valle del Cauca y toda la zona cafetera en estos momentos no pueden entrar ni salir vuelos. Se reportan al menos 20 personas que habrían fallecido en las inmediaciones o al interior de estas terminales aeroportuarias. Las operaciones van a estar suspendidas hasta evaluar todos los daños estructurales de las infraestructuras. El aeropuerto de Cali, por cierto, es uno de los que mayor afluencia tienen en Colombia, luego del de Bogotá, donde, por cierto, había llegado una comitiva internacional en la que también formó parte el presidente Noboa el viernes para la posesión de Abelardo de la Espriella, y en estos momentos nadie puede entonces llegar a esa ciudad del Pacífico colombiano, podríamos decirlo de cierta manera. Lo cierto es que el aeropuerto de Bogotá sí está operativo. La capital recibe tanto equipos de asistencia como turistas o residentes o viajeros. Es importante también agregar que este jueves había un partido de fútbol en la ciudad de Ibagué, cercana a Bogotá, entre el Deportes Tolima e Independiente del Valle del Ecuador, un cotejo que ha sido suspendido luego de esta emergencia en Colombia, pese a que Ibagué no es de las ciudades con mayores afectaciones. Sin embargo, la Conmebol ha tomado esa decisión. Esto se los contamos mientras seguimos observando las imágenes de Pereira y cómo hay gente en el piso inclusive, y cómo empezó la mampostería a caer sobre los pasillos, gente que corría. Difícil poder reaccionar en estos momentos tan críticos, pero siempre se exhorta a mantener la calma, mantener la tranquilidad y la cordura al momento de responder ante situaciones tan complejas. Para cerrar el tema de Colombia, que más adelante lo vamos a retomar, pero simplemente para terminar en estos momentos, contarles a la gente que en redes sociales circula una serie de informaciones y sobre todo de rumores o especulaciones de terremotos en el Ecuador. Recordemos que los expertos aseguran que un sismo no es predecible, y por ende, no porque en Venezuela, no porque en Colombia hubo terremotos de más de 7 grados, significa que en Ecuador también va a suceder. Esto no se puede medir, esto no se puede prever. Hay que tener, sí, evidentemente, protocolos de saber cómo actuar en una emergencia que en cualquier momento puede ocurrir, pero no es que ya todo indicaría que aquí va a suceder lo mismo. Eso no se lo puede asegurar, para que evitemos también caer en pánico colectivo que provoquen este tipo de comentarios y de información que está sobre todo circulando en redes como WhatsApp o TikTok. Vamos a pasar a información local, porque policías resultaron heridos con perdigones tras un ataque armado en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.
donde por cierto un adolescente involucrado en el hecho resultó aislado y otro adulto sí aprehendido. En la provincia de Esmeraldas, la Policía Nacional ejecutó un operativo en el recinto 1 de Mayo, Cantón Quinindet, que permitió la aprehensión de una persona y el aislamiento de un adolescente, además del decomiso de 3 armas de fuego y 38 municiones tras una intervención en un inmueble. Durante la intervención, servidores policiales, luego de ingresar al inmueble, se dirigieron hacia uno de los dormitorios donde fueron atacados con disparos de arma de fuego, lo que generó un enfrentamiento. Producto de este hecho, 2 gendarmes resultaron heridos por impactos de perdigones y fueron trasladados hasta una casa de salud para recibir atención médica. Uno de ellos presentó una fractura en la mano izquierda, mientras que el segundo registró lesiones en el rostro y la zona de la oreja izquierda. Uno de los sujetos aprehendidos responde al nombre de Alfredo C., de 29 años, y un adolescente fue aislado, identificado como J.M. Ambos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente. Esta acción policial se desarrolló a partir de información reservada que alertó sobre la existencia de armamento en el interior de un domicilio de ese cantón esmeraldeño. Anaís Estrada, Noticias 7. Y en Guayaquil fueron detenidos 10 posibles vinculados al microtráfico de drogas. Esta acción policial desarticuló a esa red delictiva y también capturó a otros 2 peligrosos delincuentes. Tras 5 meses de seguimientos e investigaciones, las intervenciones se realizaron en los distritos Portete, Durán y Nueva Prosperina. Una disputa entre 2 grupos de delincuencia organizada estaría dejando una estela de violencia que hasta la fecha contabilizan 12 muertes por la venta de droga al menudeo. Que estarían relacionadas a este grupo criminal, que se disputaban el tema territorial para la venta de las sustancias entre los grupos criminales de Chone Killers y Latin King. En varios allanamientos fueron capturados 10 personas, entre ellas un sujeto que no tiene sus 2 brazos y con detenciones anteriores y que ahora, según la policía, pertenece a uno de los grupos dedicados al microtráfico de drogas. Esta persona con discapacidad no posee brazos, pero está demostrado y evidenciado en fotografías y filmaciones que realizaba el expendio utilizando su boca. Además, lograron detener a 2 sujetos de interés penal relevante. Entre los indicios levantados, 3.800 gramos de heroína, 834 de cocaína, 2 armas de fuego, así como el decomiso de 2 vehículos que aparentemente eran utilizados para distribuir la droga. Esperan que con la intervención bajen los actos violentos provocados por las facciones narcocriminales. Uno de ellos con una boleta de captura vigente de autoridad competente y delitos por ocultación de cosas robadas y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Operaciones dirigidas a retirar armas, droga y ubicar a sujetos requeridos por la justicia para que respondan por delitos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana. Iván Casamen, Noticias 7. Y un sujeto que se movilizaba con marihuana saborizada fue detenido en el norte de Guayaquil, como lo están escuchando. La información del sospechoso permitió allanar una vivienda donde había mucha más droga también. Por información de inteligencia del bloque de seguridad, los uniformados pararon la marcha de un vehículo cuyo conductor se mostró ansioso ante la presencia de policías y militares. Al revisar el automotor encontraron bajo uno de los asientos un paquete que emanaba un olor agradable, que la prueba química dio positivo para marihuana. Con este tipo de trabajos, el bloque de seguridad, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas reafirma el compromiso que tenemos con toda la ciudadanía para la lucha contra los estupefacientes y el tráfico interno de drogas. Al parecer circulaba a entregar el pedido. Al verse en problemas, decidió hablar y reveló dónde habían más paquetes encaletados. En un allanamiento en el sector de La Alborada, los uniformados encontraron 87 paquetes de marihuana saborizada. Corresponde a 87,000 dosis que en el mercado nacional para el consumo interno que está catalogado serían alrededor de $34,000 americanos los que se ha sacado del mercado.
una nueva modalidad que va tomando fuerza. Las organizaciones delictivas buscan hacer atractivo el producto para reclutar especialmente a menores de edad y atraparlos en las garras de la droga. Marihuana procesada con aromas y sabores frutales, aparentemente dirigidas a discotecas y centros de diversión. Que este tipo de droga viene tal vez del país del sur de Perú y era para el uso del tráfico interno y la venta al menudeo. La policía reveló que hasta el momento han encontrado sabores de piña, granadilla y sandía. Iván Casamen, Noticias 7. 8 cadáveres mutilados fueron hallados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas. Estos cuerpos corresponderían a 7 hombres y una mujer y fueron encontrados en 2 fosas comunes en el sector de Huasipamba, esto en el cantón Pucará, provincia de La Suay. El sitio, por cierto, está vinculado a la minería ilegal. Ingresamos a un sector bastante alejado, más o menos estamos hablando en relación de Cuenca, lugar a unas 6 horas. 7 de la noche pudimos localizar un primer espacio donde habían terrenos o tierras movidas. Aquí se hizo una excavación y se encontró en una primera fosa 4 cuerpos. Estaban mutilados, maniatados y decapitados. Se continuó con el proceso de búsqueda en este terreno bastante difícil. En una segunda área se encontró una segunda fosa donde se encontró 4 cuerpos más. Aquí eran 3 varones y una mujer. Ya el personal de criminalística hizo la fijación de cada uno de los cuerpos, fijación de indicios, que estén vinculantes al hecho. Vamos con más información, y es que la tarde del sábado ingresó una alerta al ECU 911 de un incendio forestal en el sector del Trébol, en el centro de Quito, y de inmediato el cuerpo de bomberos desplegó los recursos necesarios para atender esta emergencia. Acudieron al lugar y el personal trabajó en 2 flancos para controlar el fuego y evitar que se propagara hacia la parte alta de la pendiente. Después de varias horas de labores, los bomberos lograron apagar las llamas y dejar el lugar en condiciones seguras. El incendio, por cierto, se habría originado por una quema de desechos y se recuerda a la población que eviten este tipo de prácticas que ponen en peligro las áreas de vegetación de la capital y en esta temporada seca provocan incendios. Y hablando de la capital, el Ministerio del Interior asumirá todo el control del centro de cámaras del COE Metropolitano de Quito. La decisión fue anunciada por el ministro John Reinberg en medio de las acciones que está impulsando el gobierno nacional para combatir la delincuencia y el crimen organizado en el distrito metropolitano. El anuncio de que el Ministerio del Interior asumirá el control del centro de cámaras del COE Metropolitano administrado por el municipio de Quito lo hizo el ministro John Reinberg en pleno feriado, el lunes 10 de agosto. El Ministerio del Interior asumirá el control del centro de cámaras para integrarlo plenamente al trabajo operativo de la Policía Nacional. La iniciativa busca incorporar el sistema de videovigilancia a las operaciones de la Policía Nacional para fortalecer la seguridad en la capital y mejorar la capacidad de respuesta frente al crimen organizado. Hoy damos un paso decisivo para fortalecer la seguridad de Quito. Durante demasiado tiempo, el centro de cámaras del COE Metropolitano, a cargo del municipio de Quito, no ha dado la respuesta que los ciudadanos necesitan. Mientras el crimen se organiza y se mueve con rapidez, el Estado no puede permitir que una herramienta fundamental permanezca atrapada en la burocracia, subutilizada o alejada de la operación policial. También se refirió a la situación contractual del sistema. Reinberg aseguró que los servicios de las cámaras con Telconet se encuentran sin regularizar desde enero de 2026. Enfatizó que la decisión no responde a una disputa de competencias entre instituciones ni a diferencias políticas con el municipio de Quito. Las cámaras cuyos servicios con Telconet se encuentran hoy fiados, es decir, sin regularizar desde enero de 2026, son cosas que no podemos permitir. Quito necesita resultados, no excusas. Necesita coordinación, decisión y capacidad de respuesta. En esta lucha contra el crimen organizado no habrá espacio para la improvisación, la inacción ni indiferencia. Vamos a utilizar toda la tecnología disponible para ir
tras quienes amenazan la tranquilidad de los quiteños. En su cuenta de X, por su parte, el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, se refirió sobre la decisión adoptada desde el gobierno nacional. Tomamos el control de la videovigilancia de Quito para ponerla donde siempre debió estar, al servicio de la Policía Nacional y de la seguridad de los quiteños, no de redes de espionaje, escribió el jefe de Estado. Anaís Estrada, Noticias 7. Nos vamos a ir a una pausa, pero cuando retornemos vamos a contarles sobre la reorganización y la reestructuración que hizo el presidente Daniel Noboa del gabinete ejecutivo y de todas las estructuras de la presidencia. Ya venimos. 7:24 y vamos con más información porque el presidente Daniel Noboa decretó una reestructuración de la función ejecutiva que ahora tendrá 5 secretarías, cada una con su propia estructura y sus objetivos. La Secretaría, por cierto, de Administración y la Vocería Presidencial estarán a cargo de José Julio Neira. De aquí en adelante, orgánicamente, la Presidencia de la República funcionará con la integración de las siguientes secretarías: de la Administración Pública, General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, la Jurídica, de Comunicación y de Integridad Pública. El Decreto Ejecutivo 467 establece en su artículo primero, numerales 1 y 2, que la Secretaría de la Administración Pública asesorará políticamente al presidente y marcará la alineación política de toda la institucionalidad del Gobierno Nacional. El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, o su encargado, ejercerá además las funciones de portavoz de la Presidencia de la República en los asuntos o temas asignados por el gobernante. El decreto rediseña las competencias de las secretarías generales con el objetivo de encaminar responsabilidades y organizar los marcos legales ante las múltiples reformas emitidas en los últimos años. Además, dispone que las unidades administrativas de la presidencia realicen las adecuaciones necesarias para implementar la nueva estructura institucional. Javier Ceballos, Noticias 7. Por cierto, el gobierno anunció la ejecución de estrategias para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica durante los eventuales problemas que podamos sufrir por un fenómeno del Niño. Las autoridades energéticas están analizando la situación. Las autoridades energéticas aseguran que no miran de lejos el panorama para los siguientes meses por las implicaciones que conlleva para el Sistema Nacional Interconectado el próximo estiaje y las probables consecuencias por el fenómeno del Niño. El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, enfatizó que la idea del gobierno es diversificar las fuentes de energía para cubrir la demanda nacional. Una herramienta es la reactivación de la interconexión eléctrica con Colombia. Vamos a conversar con la nueva ministra de Energía para lograr acuerdos, como los dijo el señor presidente, de largo plazo con precios justos para ambas partes, porque no nos olvidemos que en algunos momentos nosotros importamos, pero en otros ellos importan de nosotros. Quien conoce pormenorizadamente los temas energéticos, Fernando Salinas, expuso que el aporte de Colombia es importante, pero no suficiente. Sin embargo, de esto, pues, esta reapertura de la interconexión con Colombia significa tener una provisión de suministro de 450 megavatios que le da o le aporta seguridad al sistema eléctrico ecuatoriano y, por qué no decirlo, también al sistema eléctrico colombiano, porque es un intercambio. Otra vía de trabajo gubernamental es la repotenciación del parque termoeléctrico, cuya infraestructura supera en muchos de los casos los 30 años de funcionamiento. La meta es incorporar en este año alrededor de 50 megavatios entre generación arrendada y nueva infraestructura termoeléctrica. Están en marcha procesos de contratación para asegurar generación adicional en alrededor de 525 megavatios. Vamos recuperando cada vez más y con proveedores garantizados. Tratamos de contratar a los mismos fabricantes, a las fábricas de los equipos, empresas de gran prestigio, para que hagan la repotenciación de los equipos. El presidente Noboa aseguró el 31 de julio pasado en una entrevista radial que no hay la intención de contratar nuevas barcazas de generación y sostuvo que las inversiones realizadas en mantenimiento, transmisión y generación han fortalecido la capacidad del sistema energético nacional. Javier Ceballos, Noticias 7. Y durante el feriado, cerca de 3.000 jóvenes realizaron una jornada de recolección de basura en las playas de Esmeraldas y son parte de las actividades que se están ejecutando en el marco del programa Jóvenes en Acción. Siento que es una gran oportunidad que nos está dando el presidente y pues el día de hoy nos encontramos en la playa de Same haciendo limpieza.
Durante el recorrido, los beneficiarios del programa Jóvenes en Acción del Gobierno Nacional recogieron residuos a lo largo de la orilla de las playas Las Palmas, Tonsupa y Same. Además, motivaron a los turistas que aprovecharon el feriado para visitar la provincia verde a mantener estos espacios naturales limpios. Me parece que el programa Jóvenes en Acción está contribuyendo de forma importante. He visto cómo los chicos se esmeran, en este caso, en limpiar las playas. Muestra responsabilidad, muestra darle una oportunidad a nuestros jóvenes. El ministro de Infraestructura y Tecnología, Roberto Luque, acompañó a los jóvenes durante la jornada de limpieza y destacó su compromiso con el cuidado de las playas y resaltó la importancia de que las nuevas generaciones sean protagonistas en el fomento de una cultura de protección y respeto por el ambiente. Una de las participantes, Pamela Carvajal, líder del grupo de Tonsupa, agradeció esta oportunidad. No creía que iba a salir aprobada en Jóvenes en Acción y hoy es una realidad con la que puedo también ayudar aquí en mi ciudad, sostuvo. Pues con su primer pago, Pamela ha podido comprar cosas para su hogar. Al menos 3,000 jóvenes asistieron a esta actividad, con la cual el gobierno busca preservar las playas de Esmeraldas. Anaís Estrada, Noticias 7. Y el gobierno, a través del Ministerio de Salud, fortaleció la estrategia del método canguro en el marco de la Semana de la Lactancia Materna, y esta iniciativa responde a la demanda de atención a infantes prematuros. El modelo se fundamenta en 3 pilares: el contacto continuo y prolongado entre el recién nacido y su madre, la promoción de la lactancia materna exclusiva como barrera inmunológica y un seguimiento ambulatorio para vigilar el desarrollo neurológico y detectar complicaciones oportunas. La cartera de Estado oficializará el manual de implementación del método canguro en los próximos meses. Y una noticia muy interesante, porque por primera vez en el país, el Hospital Eugenio Espejo de Quito realizó un implante de marcapasos sin cables a un paciente de 81 años que había sido diagnosticado con una enfermedad que comprometía la conducción eléctrica de su corazón y que ponía incluso en peligro su propia vida. Aquí está don Miguel, de 81 años de edad, a quien los doctores del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo en Quito le cambiaron la vida y le dieron una nueva oportunidad. Él fue diagnosticado con bloqueo auriculoventricular completo, afección que compromete la conducción eléctrica del corazón y pone en riesgo la vida de quien la padece. A don Miguel le pusieron un marcapasos sin cables tipo Avier, un sistema unicameral que se coloca directamente en el ventrículo derecho. En principio, este dispositivo fue diseñado para ciertos tipos de pacientes que principalmente tienen riesgo o se encuentran cursando infecciones importantes, sistémicas, o infecciones regionales como endocarditis o infecciones de bolsillo de marcapasos previos. Entonces, claro está, no es para todos los pacientes, es para pacientes seleccionados, pero que en otras condiciones se volvería mucho más difícil su tratamiento. Es la primera vez en la historia del hospital que se colocan estos dispositivos que requieren preparación especializada y que fue posible gracias al trabajo articulado del Servicio de Cardiología del hospital, el apoyo técnico de la empresa privada y también el respaldo de especialistas de la red complementaria. Sí, este es el primer procedimiento que se realiza aquí en el Ecuador, tanto a nivel público como privado, y por supuesto esperamos que haya mucho más. La intervención duró varias horas, pero después don Miguel ya guardaba ilusión de llegar a casa y ver a los suyos. Si es que se coloca con éxito y no presentamos ninguna complicación, que habitualmente es así, ya que las tasas de complicaciones son muy bajas, el paciente se podrá ir de alta el día de mañana. Su calidad de vida, por supuesto, mejorará mucho, pero sobre todo su expectativa de vida, ya que el paciente tiene una enfermedad de conducción de alta tasa de mortalidad, como es el bloqueo AV completo. A diferencia de un marcapasos tradicional, este nuevo modelo llamado LEDless no utiliza cables ni requiere de cirugía abierta y además es un dispositivo 93% más pequeño, lo que reduce el riesgo de complicaciones asociada a los electrodos y también la herida de la propia cirugía. Sin embargo, esto solo se puede hacer previo a estudios de pacientes seleccionados. Edison Saavedra, Noticias 7. Dios.
Marica, fue muy duro, huevón, por mucho tiempo. Imagínense ustedes un lunes por la mañana acudiendo al aeropuerto porque tienes un viaje programado y de repente empieza todo a temblar. Pero el movimiento telúrico toma tanta fuerza que ya no solamente te mueves de un lado al otro, sino que empiezan a desplomarse del techo los vitrales, también otra parte de la estructura, agarrarse las columnas, pero con el temor de que en qué momento se desprende también, y claro, que te caiga algo encima, que por la fuerza y la velocidad podría incluso noquearte. Bueno, esa es la realidad del aeropuerto de Pereira en estos momentos cuyas operaciones están suspendidas y que es uno de los sitios más afectados también por el terremoto de Colombia que se registró este lunes 10 de agosto. Y allí observamos cómo hay gente en el piso gritando, pidiéndole también a Dios que los salve, que paren todo este desastre. Esta es otra imagen que ha dado la vuelta al mundo. Estamos en Pereira, en el centro, al lado del monumento de Simón Bolívar. La gente salió de los edificios, se acercó a esta plaza central. Los pájaros, las aves, se movían de un lado al otro desorientadas. La tierra no paraba de zumbar y de temblar. Y en eso el edificio que vemos al frente, el más pequeño, el que tiene aproximadamente 4 o 5 plantas, va a empezar a derrumbarse. Ya lo vamos a observar. Porque primero notamos que empieza a salir como una especie de polvo del edificio más alto donde está la bandera de la ciudad de Pereira. Empieza parte de la mampostería también a ceder, a caerse de lo que son las paredes, y de repente se desploma por completo el edificio. Sale una nube que atrapa absolutamente a todos. Hay gente que alcanza a correr, otro señor, lo vamos a repetir de nuevo las imágenes, se queda sosteniéndose de un poste y la avalancha lo cubre por completo. Y el temor no paraba entonces. Muy temprano se empezaba la jornada laboral en Colombia, 7:30 de la mañana, repetimos, y de repente miren este otro edificio. Cae sobre una casa que estaba a su costado derecho, la palmera también cede, y todo aquel que se encontraba en esas inmediaciones, en ese perímetro, corría un grave peligro. Por eso se dice que en Pereira es la ciudad donde mayor cantidad de fallecidos se han reportado por este derrumbe absoluto de los inmuebles, de estructuras que sí tenían algunos años de antigüedad, pero que será investigado qué sucede para que puedan caer tanto, mientras otras construcciones, sobre todo más nuevas, sí lograron resistir los 7.4 grados de magnitud. Esto es en Cali, en el sur de esa ciudad, muy cercano del hospital de Imbanaco también. Allí vemos justamente a personal médico que tuvo que ser evacuado y con el temor de lo que estaba ocurriendo. En esta casa, en este edificio, ya no se puede residir, ya no se puede ingresar, tendrá que ser demolido, evidentemente. Y claro, entre los escombros podrían haber personas. Este es el hospital, repito, de Imbanaco. Este es un departamento, el piso 13 de un edificio residencial. Empieza todo a tambalear. Vemos que tratan de salir. Los perros también están un poco aturdidos. Un hombre saca la caja donde va a meter, asumimos que al gato o a un perro pequeño, pero de un piso 13, claro, es muy complicado en esos momentos poder evacuar. Lo que se debe hacer, dicen algunos expertos, es buscar este triángulo de la vida o estar ubicado en una zona donde no sea muy factible que te caiga algo encima, aunque reiteramos, en un edificio es casi imposible buscar la manera de que no tengas un impacto mayor. Hoy por hoy los edificios sí son antisísmicos, la tecnología ha avanzado muchísimo para evitar los desplomes. Esos son los más nuevos y modernos. En cambio, veamos aquí cómo se cae otro edificio. También esto es en Pereira, según me confirman desde la producción. Pereira es una ciudad que se encuentra en el eje cafetero, cercana a Medellín, cercana a Armenia, al norte de Cali, al oeste de Bogotá. Una ciudad con un clima
bastante cálido, pero es una especie de primavera muy cómoda también para poder vivir. Y es una ciudad donde se habla de al menos de los 130 fallecidos, una gran cantidad serían de esta localidad. Mientras que en Cali, para muchos la segunda, para otros la tercera más grande, la ciudad más grande de Colombia, hay al menos 180 desaparecidos, según decía el presidente Abelardo de la Espriella. Conmoción en Pereira. Aquí vemos otra de las iglesias más importantes, la Catedral de Pereira, en el departamento de Risaralda, que comienza también a tener ciertos desplomes de su infraestructura. Vean ustedes cómo las columnas empiezan a caer, a descender. Había pánico, la comunicación en Colombia en ciertos momentos también tuvo cierta intermitencia. Esta, repetimos, es la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza. Esta no es. Estamos viendo el Parque Olaya también, en la Plaza Simón Bolívar, la que veíamos anteriormente. Pereira, por cierto, para también entender sobre esta ciudad que hoy en día es noticia mundial, es una localidad que tiene aproximadamente, según el último censo, una población de 700,000 habitantes. Es decir, es más grande que Cuenca o tiene mayor población que Cuenca aquí en el Ecuador. La gente tratando de hablar por teléfono con sus familiares, conociendo qué sucedía con ellos, si estaban bien. Otras casas aquí más pequeñas que también empiezan a caer. Las vigas que se doblan en al menos 90 grados o más. Esta es una zona rural de Pereira. Ahí la casa de la vecina. Otra casa que no puede aguantar más y cede completamente la estructura y se pierde todo lo que estaba en su interior. Hablamos de electrodomésticos, hablamos de las pertenencias de los habitantes que sobrevivieron, sí, pero se quedaron en la indefensión. Dios. Ah. Marico, muy duro, huevón, por mucho tiempo. Este es el panorama entonces de lo que se registró en Colombia, cuyo terremoto de 7.4 grados se reportó en el oeste, en el Pacífico colombiano, en el departamento del Chocó, muy cercano a su capital, Quibdó, en el sector de El Palmar, y que provocó afectaciones en ciudades como Pereira, como Armenia, como Cali. Se dice que en Medellín también, en Bogotá también hubo una que otra situación, no quizás mayor. Las ciudades más afectadas son Pereira y Cali, y aproximadamente 47 réplicas. Siendo las 8 de la mañana con un minuto, despedimos a la audiencia de Pública FM que se conectan al programa Panorama 593 y en la televisión y en el streaming continuamos, pero cambiamos de tema, retornamos a información local, a información de nuestro país y saludamos a nuestra compañera Anaís Estrada que se encuentra en la Unidad Educativa 24 de Mayo, donde en estos momentos se está realizando la inauguración y la capacitación del proyecto Seguros a Clases, efectuado entonces con presencia, vemos, del municipio. Anaís, buenos días, también entendemos que podría estar el Ministerio de Educación, ya nos lo va a confirmar nuestra compañera. Te damos paso, Anaís, buenos días. ¿Cómo estás, Lautaro? Excelente día, amigas y amigos televidentes. Excelente día martes. También qué gusto saludarles nuevamente retornando de este feriado, esperando que hayan descansado y disfrutado con la familia y con los amigos. Nuevamente ya en esta jornada laboral, así es, estamos iniciando acá en la capital del Ecuador con una inauguración a más de 6,000 conductores del transporte escolar en el marco de este programa que impulsa precisamente la Agencia Metropolitana de Tránsito para garantizar el transporte de los estudiantes
estudiantes. Previo se hacen estas capacitaciones al inicio del nuevo año escolar, que será en el próximo mes. Vamos a conversar precisamente con la autoridad. Son 6.451 conductores del transporte escolar que serán capacitados en este plan de seguridad de la AMT Seguros a Clases 2026. Estamos con Denis Mosquera, él es coordinador de Ingeniería de Tránsito y Seguridad Vial, para que nos comente un poco más. No es un programa reciente, ya tiene varios años, ya se han capacitado a lo largo de todo este tiempo a los conductores para garantizar precisamente este transporte seguro a los estudiantes. Buenos días, gracias por acompañarnos en nuestro segmento de la comunidad de Noticias 7. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la comunidad. Sí, justamente como habías indicado al inicio de tu intervención, nosotros anualmente realizamos este programa de Regresa Seguro a Clases y capacitamos alrededor de 6.500 conductores a través de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional. Nosotros coordinamos dicha capacitación para que justamente la gente, los usuarios estén seguros de que lo más preciado que nosotros tenemos son nuestros hijos. ¿Y en dónde se transportan nuestros hijos? Pues en el transporte escolar. Las personas que están a cargo de esa responsabilidad tienen que estar correctamente capacitados y dar esa seguridad a los usuarios. A lo largo de este tiempo que ustedes han realizado este programa, ¿qué resultados han obtenido? Justamente lo que nosotros, a través de las acciones que nosotros tenemos de bajo presupuesto pero de alto impacto, lo que nosotros logramos es concientizar a los conductores en el respeto al peatón, el respeto a los usuarios más vulnerables, que en este caso son los ciclistas y los peatones, justamente para nosotros reducir la siniestralidad, reducir las estadísticas que diario a diario nos llega a la Agencia Metropolitana de Tránsito, y justamente los responsables de esa conducción son los conductores. Y precisamente, ¿cuál es la dinámica? Hoy mismo conocemos que en breves minutos inicia la inauguración, estarán las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito, precisamente el director, también Washington Martínez, y de ahí, ¿qué viene? ¿Cómo son las capacitaciones, la dinámica, modalidad presencial, virtual? Sí, justamente es una modalidad híbrida. Nosotros a lo largo de 2 semanas, en 3 jornadas diarias, capacitamos alrededor de 250 conductores en cada una de las jornadas para cumplir nuestro objetivo, que son los 6.500. Es una etapa presencial que, como te digo, son 3 jornadas diarias, y la otra etapa es virtual, donde a través de nuestra plataforma los usuarios tienen acceso a ciertos componentes, a ciertos cursos, en donde necesitan una aprobación mínima del 70% y obviamente haber asistido a la presencial. Ahora mismo estamos observando a varios conductores que han madrugado para participar de esta inauguración. Ya están ingresando, precisamente en breves minutos se realizará la inauguración de esta capacitación. Importante conocer también los tópicos o los temas que se van a abordar. Hay un tema muy interesante, por ejemplo, salud mental aplicada a la conducción. Sí, nosotros trabajamos con distintas instituciones, como son el Cuerpo de Bomberos, a través de la Secretaría de Movilidad, la misma FENATI, en donde vamos dando diversos temas en los cuales los conductores, a través de capítulos o a través de etapas, van cursando este tipo de tópicos. Tenemos, por ejemplo, también conducción segura, el perfil del conductor y vehículo seguro, factores de riesgo en la conducción y la movilidad activa. Son temas importantes también, y que la ciudadanía, específicamente madres y padres de familia, lo han tomado con buena manera. Claro, es importante. Tenemos nosotros el apoyo total de las federaciones de transporte, porque este tipo de eventos no solamente es con transporte escolar, hacemos con transporte público, con transporte comercial, con el gremio de taxistas. Es decir, nosotros abarcamos todas las modalidades de transporte dentro de estas tópicas, en donde la principal es la seguridad vial. Y bueno, estamos a buen tiempo también antes de iniciar clases, este nuevo año lectivo, para que los conductores estén capacitados. Después de esta capacitación, ¿no se viene alguna práctica también para ellos? No, la capacitación, como te decía, es híbrida, presencial y de manera virtual. Entonces, en esto se manejan los tópicos, se les indica cómo es el manejo de la plataforma, para que en una segunda etapa hagan la parte virtual, en donde ellos tienen, como te indicaba, alcanzar un mínimo de puntos para poder aprobar. Únicamente no es presencial, sino tiene que aprobar todo lo que se les indica aquí. Director, y por ejemplo, ya en el transcurso del nuevo año lectivo, ¿ustedes también hacen un monitoreo, una vigilancia? Sí, nosotros a través de nuestro programa en cada una de las escuelas hacemos, como tú indicas, un monitoreo de cuáles han sido los alcances de esta capacitación, y cada uno de los conductores a través de las escuelas, cómo han ido alcanzando estos conocimientos y obviamente poniéndolos en práctica.
Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos a Denise Mosquera, coordinador de Ingeniería de Tránsito y Seguridad Vial, por acompañarnos en este espacio y detallarnos sobre esta capacitación. Vamos a conversar también con parte de los conductores que se han dado cita en esta mañana para poder participar de esta capacitación. Muchísimas gracias. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto por acá? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Hitler Aguiar. ¿Usted es conductor de una buseta escolar? Sí, soy conductor de una buseta escolar. ¿Ya ha participado anteriormente en estas capacitaciones? ¿Es la primera vez? Todos los años que han convocado hemos estado aquí al pie de la letra. ¿Y qué tal le parecen las capacitaciones? Bueno, está bien que se haga todas estas capacitaciones para poder mejorar en esto de la conducción, en prevención de los accidentes, todo eso. O sea, está muy bien, pero también que nos tomen en cuenta en esto de, o sea, no solo en las capacitaciones, sino en todo lo que son valores y costos. Okay. También que haya una regulación, porque no solo es cursos, dictan charlas, todo, pero nunca ven por el conductor, por el transporte escolar. Por ejemplo, en costos, valores, ¿qué es lo que ustedes están demandando? Nosotros estamos demandando unas alzas porque el costo del diésel está caro. O sea, no podemos subsistir. En vacaciones muchos no trabajamos. ¿Y de dónde comemos? Entonces tenemos que por lo menos trabajar en los 10 meses para poder ver si se ahorra un poquito para las vacaciones. Nos comemos la camisa. Muchísimas gracias. Es cierto, esa es la realidad de los conductores del transporte escolar. En realidad trabajan 10 meses al año porque en las vacaciones, en verdad, ellos están paralizados. Vamos a seguir conversando con otro de los conductores que se han dado cita acá. Son, como les mencionaba, más de 6,000 conductores. Ya estamos observando a los primeros que se han dado cita en esta inauguración. Son parte de 92 operadoras de transporte escolar que se movilizan acá en la capital del Ecuador. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cómo le parece estas capacitaciones? Me parece extraordinario que den esta capacitación a todos los transportistas escolares para llevar a los niños, que son los seres más preciados de todos los hogares de aquí, de Quito. ¿Participan ya varios años? Sí, varios años hemos venido año tras año a estos conocimientos que da la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Cómo ustedes se autoevalúan durante todo este tiempo? ¿Han ido mejorando en la seguridad del transporte escolar? Sí, señorita, hemos tenido que, con estas capacitaciones, nuestras unidades, ponerlos a punto para poder trasladar a los niños en el transporte escolar. Y de pronto, bueno, aparte de estas capacitaciones directamente a los conductores, ¿qué otras situaciones también se presentan en la ciudad que un poco a ustedes también les impide tener esta seguridad en el transporte? O sea, lo que necesitaríamos también es una actualización de las leyes de tránsito, todo lo que es concerniente al transporte escolar, señorita. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando también el criterio, las opiniones de los conductores que se han dado cita. Son los primeros conductores que han llegado para este evento. Hoy será la inauguración y bueno, ahí ya se desarrollará todo lo que tiene que ver con la capacitación para este retorno seguro, principalmente para precautelar la seguridad de los estudiantes durante su trayecto a las unidades educativas. ¿Alguna pregunta, inquietud en estudios, Lautaro? Sí, Anaís, quisiera, no sé si todavía podrías conversar con las autoridades respecto a las sanciones. ¿Y por qué te lo planteo? Hemos notado y conversando con algunas personas de que los transportistas de buses escolares, quienes deberían ser los que mayor cuidado tengan en las calles, a veces son los que peor conducen porque o exceden la velocidad o tienen maniobras un poco fuertes y esto pone en peligro a los menores de edad. Y te lo cuento como un usuario de la ciclovía cuando iba en mi moto eléctrica. Los altercados que tuve siempre fueron curiosamente con el transporte de las busetas escolares. Entonces, no sé si de pronto se conoce sobre las sanciones y también cuánta gente puede participar en este tipo de capacitaciones que son muy importantes, sin duda alguna.
Sí, son 6.451 conductores. Entiendo que ellos ya están registrados para estas capacitaciones de 92 operadoras. Vamos a conversar con la autoridad ahora mismo. Entiendo que también vamos a escucharle. Si me acompaña mi compañero Giovanni Murillo, está también ya en una rueda de prensa con otros medios. Vamos ahí también nosotros a acercarnos para escucharle a la autoridad, que es lo que está conversando también con otros colegas de medios de acá de la capital. Más pesados para nosotros son las personas, son nuestros niños. Entonces, quienes son los responsables del traslado de los niños, de nuestros hijos, están a cargo del transporte escolar e institucional. Entonces, ellos tienen que estar bien capacitados para poder cumplir con esa tarea. ¿Cuáles son las medidas que, por ejemplo, deben cumplir los conductores de estos transportes y que ustedes también deberían verificar, no como AMT, durante sus operativos en el inicio de clases? Sí, justamente existen varias etapas, varias coordinaciones dentro del MT. Una de estas es la seguridad vial y otra es la fiscalización. Entonces, dentro de la fiscalización también se trabaja en la revisión del vehículo, que no tenga llantas lisas, que todos los asientos tengan cinturones de seguridad, que el vehículo tenga la respectiva homologación y que haya pasado por la revisión técnica vehicular. En el caso, por ejemplo, de las licencias, incluso ha habido un problema con la Agencia Nacional de Tránsito para la emisión de licencias. En este caso, los conductores sí podrían conducir con una licencia caducada hasta finales de este año. O sea, nosotros respetamos toda la normativa que exige la Agencia Nacional de Tránsito, que es nuestro ente rector. Si es que ellos dan el plazo necesario para que se pueda manejar con una licencia caducada y tenga el turno previo, nosotros respetamos de eso y están autorizados para poder movilizarse. En este día, ¿cuántas personas esperan que sean capacitadas? Cada día son 3 jornadas, en cada una de las jornadas son alrededor de 250 conductores, es decir, que más o menos en promedio unos 750 diarios, y para cumplir con nuestra meta, que es alrededor de 6.500 conductores. ¿Esto es de obligatorio cumplimiento? Es de obligatorio cumplimiento para todos los federados de transporte escolar e institucional. Es un programa que se llama Regreso Seguro a Clases, que deben cumplir obligatoriamente. Muchísimas gracias. Coordinador, por ejemplo, estábamos conversando con algunos de los conductores que forman parte de estas capacitaciones y nos dicen que también dentro de los temas podrían hablar sobre la actualización de las leyes de tránsito, y en estudios también nuestro compañero nos comenta sobre las sanciones para aquellos conductores que infringen las leyes, porque sí se han visto involucrados en siniestros los conductores del transporte escolar acá en la capital. Sí, justamente dentro de los temas que se trata, el tema principal, el primer tema es la actualización y la inducción a las leyes de tránsito, porque los conductores sí o sí tienen que estar actualizados en ese tema. ¿Cuáles son las sanciones? ¿Hay leves, graves? Existen distintos niveles de sanciones, como usted lo indica, hay leves. El hecho no es lo mismo el hecho de conducir sin un cinturón de seguridad al hecho de manejar con llantas lisas. En función de esa gravedad existen las sanciones. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí estábamos entonces conversando nuevamente con el coordinador que está al frente de esta capacitación. Son alrededor de 200 cada día, pero en total son más de 6.000 los conductores del transporte escolar de la capital que forman parte de este programa Seguros a Clase. Anaís, muchísimas gracias. Esperamos entonces en los próximos meses no tener que reportar siniestros viales o problemas que involucren a estas unidades de transporte escolar. ¿Me hiciste alguna pregunta? No, era un comentario, no sé si ya nos confirman, ¿ya me escucha Anaís? No, justamente decía que ojalá esta capacitación funcione y en los próximos meses no tengamos que tener en este espacio otra vez reportando los siniestros que involucren a los vehículos escolares. Así es, esperemos que eso sea así. Vamos a conversar también con el presidente, sabemos que ya se encuentra aquí, de los transportistas, también para escuchar su criterio y su opinión con respecto a este programa. Vamos también a acercarnos. Dar un servicio como corresponde, por eso es que en conjunto con la autoridad se coordina con el transporte debidamente legalizado. En este caso, quienes se capacitan son el transporte legalizado, que somos 6.538 transportistas que tienen que capacitarse durante esta temporada previo al inicio de clase. El transporte informal ya es una responsabilidad del padre de familia, en otras palabras podría ser una irresponsabilidad. Ya vimos la semana pasada un accidente que hubo en un auto con 7 niños
niños es un transporte irregular, un transporte informal, pero ahí también recae la responsabilidad, repito, de los padres de familia, porque deben contratar un servicio que garantice la seguridad, que además de eso cumpla con un contrato que le establece la ley. La normativa del Ministerio de Educación en el 041 establece de que tiene que haber un contrato en donde el colegio firma con la intervención del Comité Central de Padres de Familia, lo cual garantiza de una u otra manera el servicio y la seguridad de sus hijos. Ahora, es imposible no consultarle respecto a las tarifas. Son un transporte comercial que ha sido afectado por el tema del incremento de los combustibles, como en este caso el diésel, la gasolina extra. En este año lectivo se prevé revisar tarifas porque el año pasado no hubo esta revisión, por ejemplo, y sí hubo una afectación. ¿Se sabe cuánto fue la afectación y si este año va a haber revisión? Bueno, sin duda alguna tiene que haber un reajuste de costos. No se olvide que año a año la parte operativa tiene un costo, un elevado. En este caso, el incremento del combustible de una u otra forma también existe un impacto, como usted lo dice. Y al mismo tiempo, en ese sentido, siendo un transporte comercial de libre oferta y demanda, ahí viene la intervención de las diferentes operadoras, de los diferentes gerentes, así como los transportistas, de llegar a acuerdos con el fin de llegar a un mejor precio, con el fin de que los estudiantes tengan el beneficio o la atención requerida. En este sentido, nosotros no podemos establecer de que como federación tiene que ser tal o cual el incremento, ninguna autoridad tampoco, porque repito, es un transporte comercial de libre oferta en donde el padre de familia conjuntamente con la autoridad competente negocian con la operadora en donde establecen las condiciones y valores que debe cobrar por el servicio. ¿Se conoce cuál fue la afectación de los últimos meses del año lectivo respecto a lo que recibía el transporte con el incremento de los combustibles? Bueno, el impacto sin duda alguna fue alrededor del 32-33% por el incremento del combustible. Ahora no nos olvidemos que no solamente el combustible es el incremento, sino también existen otros implementos como el caso de mantenimiento, el caso de aceites y otros componentes que nosotros utilizamos, y eso de una u otra manera afecta a la operación. Por eso le digo que tampoco puede decirse que se va a mantener el mismo precio del año anterior. Tiene que haber un reajuste tomando en consideración no solamente el tema de combustible, sino otros componentes que de una u otra manera año a año afecta dentro de la operación. ¿No se ve, por ejemplo, un margen, un porcentaje de incremento para este año, ni siquiera por porcentaje, tal vez un mínimo, un techo? Mire, mientras la Agencia Nacional de Tránsito consideró un porcentaje de incremento en los pasajes, los municipios también han considerado ese incremento en los pasajes. Esto significa que tampoco puede ser la excepción el transporte escolar. Repito, siendo un transporte comercial, siendo un transporte de libre oferta y demanda, lógicamente que den la libertad de que las operadoras de transporte negocien con el colegio, se pongan de acuerdo con los padres de familia y lleguen a un precio justo y razonable con el fin de que no se vea afectado ni el padre de familia ni tampoco los transportistas. Muchísimas gracias. Presidente, estamos en vivo para Ecuador TV en nuestro espacio de la comunidad. Estamos con el presidente de la Federación de los Transportistas, acá escolares de Quito. Le estaba escuchando un poco sobre este transporte irregular también que existe acá en la capital. De pronto hay un déficit por parte del transporte regular que de pronto los padres de familia opten por ese otro transporte informal. Bueno, yo no pienso que existe un déficit, más vale existe una desorganización de parte de algunas instituciones educativas, porque la normativa, de acuerdo al acuerdo ministerial del 041, establece de que se debe contratar a operadoras legalmente constituidas y que cumplan con toda la ley. Ejemplo de ello es esta capacitación. Se capacitan el transporte formal, las operadoras debidamente organizadas que cuentan con su título habilitante, que cuentan con sus vehículos, con el RTV, con choferes profesionales y capacitados, son los que deben garantizar este servicio. Sin embargo, también recae en la responsabilidad de los padres de familia que deben velar por la seguridad de sus hijos, porque enviar en un carro irregular significa el riesgo que ello significa que no puede llegar a lo mejor a su destino. Además de eso, en autos en donde van 7, 8 niños, entonces esto no solamente recae en un control de la autoridad, sino también en la responsabilidad de los padres de familia. Usted puede ver aquí, al capacitarse el transportista, al capacitarse el conductor, de una u otra manera está garantizando el servicio, en este caso a los estudiantes que deben llegar a su debido destino con la garantía que establece la ley. Por ejemplo, también el buen uso o el buen estado también de las unidades.
Bueno, el buen estado de las unidades lo establece la propia autoridad, porque nosotros para poder matricular nuestra unidad debemos pasar un RTV y el RTV garantiza una revisión técnica vehicular. Usted verá que las unidades cuentan con su cinturón de seguridad, con un disco pare, que lamentablemente por falta de cultura no se le utiliza, pero el disco pare es determinante. Sin embargo, esto no se utiliza, pero debe ya comenzarse a utilizar. En todo caso, aprovecho la oportunidad para llamar la atención a las autoridades competentes con el fin de que exista una verdadera capacitación, una conciencia en todos los ciudadanos en donde se respete el disco pare. En los países desarrollados el disco pare es para detenerse y todo vehículo particular debería detenerse mientras se embarque y desembarque estudiantes. Sin embargo, nuestra cultura todavía no llega allá, pero tiene que llegar en algún momento a que el transporte escolar, como dice la ley, mientras embarque a los estudiantes o se embarque, ningún vehículo debería rebasar. Entonces esto de una u otra manera también debe establecerse como cultura en nuestra ciudadanía. Muchísimas gracias, gracias por atendernos. Bueno, esa es la información que nosotros les podemos comentar a esta hora de la mañana. Lautaro, continúas con más información en estudios, son las 8 de la mañana con 22 minutos. Que tengan todos un excelente día martes. Gracias, Anaís, por esta información que nos has ofrecido, estas capacitaciones, que por cierto no es el primer año que lo hacen, desde el 2023 lo están realizando, porque en el 2022 hubo al menos 40 casos donde el transporte escolar sufría o participaba en siniestros viales bastante graves, algunos de ellos. Curiosamente esto continúa, por eso escuchar al presidente del gremio decir que es responsabilidad de los padres, como que hay ciertas contradicciones con eso, y también la pregunta que ojalá podamos tenerlo en nuestro espacio en un momento para consultarle por qué ellos entonces como dirigentes no hacen lo mismo y no capacitan a sus conductores, porque ojalá no hubiese accidentes viales que involucren a las busetas, ojalá no hubiesen y ojalá conducieran de mejor manera, pero presencialmente yo he sido testigo de que no es así. En fin, vamos a cambiar de tema a las 8 horas con 23 minutos y nos vamos hacia la provincia del Guayas, porque tenemos imágenes de un siniestro vial entre dos vehículos que se impactaron en el sector de Novol y que culminó con uno de ellos incendiado. Esto fue durante horas de la madrugada, cuando en la vía, escúchese bien, La Seca, en la vía Daule-Novol, ingresando a este recinto de La Seca, dos autos se chocaron, uno quedó con fuego y también se registró una persona fallecida por este fuerte impacto en horas de la madrugada. Sabemos que hay presencia de los bomberos que llegaron allí para apagar las llamas y también para rescatar o tratar de rescatar a las personas afectadas. Reiteramos, una persona fallecida producto de este violento choque en el redondel de Novol, en el norte de Guayaquil, en la vía que conecta a Daule con esa otra localidad de la provincia del Guayas. Y ahora nos vamos hacia el norte del Ecuador, a la provincia de Imbabura, al Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, que es una reserva ecológica que está en el municipio de Cotacachi, donde este fin de semana se registró un incendio forestal de gran magnitud que tiene ciertas dificultades para apagarlo por lo agreste del terreno, por los vientos. El equipo de la Secretaría de Gestión de Riesgos, bomberos y comuneros han estado batallando contra este incendio para poder controlarlo y apagar todas las llamas. Según el EQ 911, esta emergencia lleva bastantes horas y todavía no se llega a determinar las causas para que se haya encendido. Lo cierto es que las condiciones climáticas, por la temporada seca, los fuertes vientos, hacen que se propaguen estas llamas y, como les dijimos, no sea sencillo apagar este flagelo. Hay una extensa línea de fuego sobre la montaña, como podemos allí notar. Esto afecta a la flora y la fauna. A las 10 de la mañana la Gobernación de Imbabura se va a pronunciar respecto a esta emergencia. Todavía no tenemos
un saldo o una cifra establecida de cuántas hectáreas afectadas se reportan en esta reserva ecológica, pero lo cierto es que Imbabura salió hace pocos días de un incendio de 5 días en el sector del Cuambo, esto en Ibarra, la capital, donde allí sí hubo 1.400 hectáreas consumidas. Todavía entonces habrá que esperar la cifra oficial de la reserva Cotacachi-Cayapa, que es una de las también más grandes e importantes que tenemos en el norte de nuestro país. Reiteramos el mensaje que dan las autoridades y que da también el cuerpo de bomberos de las distintas ciudades: evitemos la quema de basura o actividades que puedan provocar incendios de esta magnitud que no se pueden controlar sencillamente y que pueden tomar varios días de estar con las llamas encendidas, devorando todo a su paso. Pero hay un tema que tenemos que reiterar porque, claro, ha causado conmoción y fue este terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter en Colombia, cuyo epicentro fue en San José del Palmar. Antes de ver la nota que hemos preparado de este tema, recordarles a nuestros amigos televidentes de que no existe manera alguna de predecir un terremoto o de quizás calcular cuándo se va a registrar y en dónde. Esto producto de comentarios y mensajes en redes sociales que hablan de que ya tendría que pasar también un movimiento telúrico aquí en nuestro país. Eso es algo que no lo podemos determinar, así que evitemos caer en el pánico que generan este tipo de cuentas que manejan información sensible, pero sobre todo no contrastada. Dicho esto, veamos entonces cómo fue el terremoto de Colombia y que ha afectado a ciudades como Pereira o Cali. Se trata del terremoto más fuerte que ha golpeado a Colombia en la última década, según medios locales de ese país. El sismo de magnitud 7,4 sacudió a la nación sudamericana ayer lunes. El epicentro se ubicó en la localidad de San José del Palmar, en el departamento colombiano del Chocó. Ojo por esta pared, muchachos. Más de 1.500 viviendas resultaron afectadas en Cali, Manizales, Pereira y otras ciudades, catapultando a comunidades a un estado de desastre nacional. En tanto, las víctimas mortales siguen en aumento. De acuerdo con cifras oficiales, son más de 100 fallecidos. Además, se contabilizan decenas de heridos. Hasta ahora, los equipos de emergencia se apresuran en la búsqueda y rescate de sobrevivientes atrapados bajo los escombros. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien apenas asumió el cargo el viernes, convocó a un comité de emergencia para liderar personalmente los esfuerzos para intentar rescatar a las personas atrapadas en los restos. Líderes internacionales en Estados Unidos, Sudamérica, Europa y Medio Oriente también se han comprometido a apoyar las operaciones de rescate en curso. El movimiento telúrico se sintió con fuerza incluso en Quito y Panamá, informó el Servicio Geológico Colombiano. Anaís Estrada, Noticias 7.